Bueno, bienvenidos muchachos a la última tutoría de gestión financiera. Para hoy vamos a hacer lo siguiente, tenemos programado lo siguiente, vamos a mirar una partecita de la teoría de la gerencia del valor que nos quedó pendiente ahora 8 días, de la teoría como tal. Vamos a darle una mirada como al mapa de la asignatura como tal por el módulo, para verificar que no se nos hayan quedado temas por ahí pendientes, perdón, evacuado todo lo que está propuesto como pensum. Y por último vamos a presentar pues el examen final, que ya está cargadito ahí en la plataforma para ahorita, para las 4, pero ahorita lo modificamos un poquito si no alcanzamos. Igual es un examen muy sencillo, 10 preguntas, igual que los anteriores. Bueno, pero primero les doy paso para la participación. Si alguien se acordó de ese profesor tan cansón con esos temas de participación, los escucho. Listo, bueno, entonces pasemos a la asistencia y vamos al tema de una vez. Joan Sebastián. Presente, profe. Gladys. Presente, profe. María Paola. Presente, profe. Cindy. Presente, profe, qué pena, es que estoy tratando de hacer una cosita acá. Tranquila. Iván Darío. Presente, profe. Yurani. Presente, profe. Diana Marcela. Presente. Henry. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Alexandra. Presente, profe, buenas tardes. Hola, Alexandra. Caterini. Presente, profe. Juan David. Presente, profe. Erika. Presente, profe. David. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, David. Diana Marcela. Buenas tardes, profe. Presente. Paola Andrea. Presente, profe, buenas tardes. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a mirar entonces esa partecita del valor económico agregado. Miramos a ver si hay necesidad de resolver dudas sobre el taller. Con eso le daríamos final a la temática. Les voy a compartir en la pantalla para que miremos la teoría del módulo como tal. Listo, ahí lo vemos. Sí, señor. Pero entonces nosotros estábamos hablando aquí de la gerencia del valor como tal, el valor económico agregado, y habíamos hablado que estaba una filosofía, digamos, de análisis financiero y de gestión financiera como tal, que utilizan muchas empresas, que permanentemente están tratando de tomar decisiones sobre unos aspectos que se llaman los macroinductores de valor para lograr que la empresa sea más rentable. Siempre la miran desde el punto de vista de la rentabilidad. Es una manera, digamos, de mirar el desempeño de la empresa como tal. Habíamos mirado pues los ejemplos y los ejercicios y tal, pero nos había quedado faltando como mirar esta parte de la temática. Es cierto que sí, nosotros no vimos como la teoría.
No, profe, nos quedó faltando teoría, señor. Bueno, listo. Entonces dice que la gestión gerencial puede mejorar el EVA a través de varios tipos de decisiones. Lo primero sería incrementando la UODI o la utilidad operativa después de impuestos o la utilidad neta sin realizar ningún tipo de inversiones para ello. ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, ¿de qué manera yo puedo incrementar la UODI sin generar más inversiones? Pues cambiando la política contable de la depreciación, ¿cierto? Si yo cambio la línea de la depreciación, logro una utilidad un VA un poco mayor. Cambiando los criterios de la contabilización de las amortizaciones. Sí, si yo amortizo más lentamente, muy seguramente que me va a generar un valor económico agregado mayor. Pero el verdadero cambio del valor económico agregado se produce como resultado de un incremento en el EBITDA. Y recordemos que ese EBITDA es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, es el idioma del efectivo como tal. El EBITDA es la utilidad operacional más las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Por qué le sumamos esas depreciaciones y amortizaciones? Porque esas partidas están afectando la rentabilidad de la empresa, la utilidad, pero yo no las estoy pagando. O sea, yo contabilizo la depreciación porque por ley lo tengo que hacer, pero yo no las estoy pagando a nadie. Los diferidos también, yo contabilizo los diferidos, los llevo al gasto, pero yo no estoy sacando la plata, yo ya la saqué, eso ya lo pagué antes. Entonces, el EBITDA me lleva al valor del efectivo como tal. Entonces, incrementando el EBITDA, se incrementa el valor económico agregado, obviamente. Inversiones en proyectos que rindan por encima del costo de capital. Claro, si yo tengo un costo de capital del 25% y tengo una rentabilidad del activo del 25%, pues estoy bien, estoy satisfaciendo de manera adecuada a todos los participantes, a todas las fuentes de financiación. Pero si yo genero una rentabilidad del activo del 27% frente a un costo de capital del 25%, pues yo estoy generando valor, ¿cierto? Entonces, siempre que yo invierta dinero en operaciones o en inversiones que me genere una rentabilidad superior al costo de capital, pues lo voy a estar incrementando, sí, eso es apenas lógico. Es un poquito parecido como al endeudamiento, es decir, si mi negocio genera una rentabilidad del 20% y yo me voy a meter en una inversión nueva, pero resulta que necesito plata del banco y el banco me cobra el 22%, ¿eso será rentable o no? Profe, pues depende de qué se vaya a utilizar ese crédito, ese préstamo. Sí, pero miremoslo de plano, sin necesidad de mirar más allá. Si el banco me cobra el 22% y mi rentabilidad es el 20%, Pues no va a tener como cubrir. No es rentable porque incrementa los intereses. sí, no, claro, ni siquiera si fuera el 20%, o sea, si mi rentabilidad está al 20% y el banco me cobra el 20%, tampoco, porque pues, ¿para qué voy a trabajar para el banco? No, me quedo quieto mejor, ¿cierto? Siempre tendré que, yo me puedo, digamos, puedo incursionar en inversiones, hacer inversiones, crecer el negocio, siempre que la rentabilidad del activo esté por encima del costo de capital promedio ponderado. Siempre tengo que mirar eso, la rentabilidad del activo tiene que estar por encima o tiene que ser como mínimo el costo de capital promedio ponderado. Si no es así, no debo invertir porque estaré destruyendo valor. Si es igual o es superior, estaré sobre la línea, ¿cierto?, de lo presupuestado o estaré generando valor. La otra actividad sería liberando fondos ociosos, por ejemplo, cuando se tienen esos excesos de capital para capital de trabajo, por ejemplo, que veíamos en el ejercicio del circulante, esos valores que están allí y que no están generando más utilidad como tal o más throughput, o sea, no se están convirtiendo rápidamente en utilidad, pues son fondos ociosos y la liberación de esos fondos obviamente me va a incrementar el EVA. Y la desinversión en actividades destructoras de valor, es decir, es hacer un análisis dentro de la empresa y todo lo que esté generando rentabilidades por debajo del costo de capital, pues obviamente son destructoras de valor y las deberé eliminar. Sobre los activos netos de operación, bueno, ya habíamos hablado de pronto un poquito sobre esto.
son los activos fijos más los activos corrientes, es decir, es el capital de trabajo más el activo fijo. Por aquí hay un esquemita donde nos muestra cómo pueden ser considerados los activos netos de operación, como las cuentas por cobrar más los inventarios, menos las cuentas por pagar. Eso sería el capital de trabajo neto operativo. Y como esto, pues obviamente está soportado en una financiación como tal. Estos activos fijos, pues obviamente están soportados en ¿qué? En pasivo, en deuda a corto plazo, en pasivo a largo plazo y en patrimonio, ¿cierto? Es la mezcla de lo que llamamos la estructura financiera, que es la manera como está financiado el activo como tal. Es la mezcla entre pasivo y patrimonio, o sea, de corto plazo y de largo plazo y de patrimonio. Bueno, sobre la gerencia del valor como tal, dice que la necesidad de evaluar el desempeño financiero de las empresas y del mercado se viene dando a partir de indicadores que han sido de gran utilidad, pero la pertinencia de estos bajo la perspectiva actual de desarrollo y de competencia a nivel mundial hace necesario concentrar esfuerzos en el análisis de factores que estos indicadores no dejan ver con claridad. Estos factores son los que generan valor en las organizaciones. Vamos a hablar de los inductores. Entonces, hay cosas que uno sabe que están generando valor, pero que no son visibles fácilmente. La creación de valor consiste en la búsqueda de los elementos diferenciadores de la empresa. Y aquí vamos a hablar no solamente de la parte financiera, sino también de la parte administrativa, de la parte comercial, de la parte del mercado. Bajo esta visión se plantea que en las empresas debe existir un sistema de creación de valor consistente con su misión y visión, es decir, con el direccionamiento estratégico. Todo tiene que ver, obviamente, para que funcione dentro de una empresa con el direccionamiento estratégico que tengamos. Es como el plan de vuelo a largo plazo, lo que queremos ser en 5 años, en 10 años, y obviamente pues eso tiene dentro de sí, tiene que tener pues una expectativa de rentabilidad, una expectativa de generación de valor como tal. Ese direccionamiento estratégico, ¿sí? No, pero eso sería la visión, ¿o qué? Sí, dentro de un plan de direccionamiento estratégico, digamos, o de planeación estratégica siempre. Hablamos de misión, ¿para qué es la empresa? ¿Para qué está creada? De visión, que es como hacia dónde vamos, cómo nos vemos en 10 años. Y otros son los valores corporativos, o esos que las empresas consideran, ¿cierto? Que es lo que los identifica en su diario actuar. Pero lo que es estrategia como tal tiene que ver con el futuro, tiene que ver con delimitar las acciones que tenemos que desarrollar hoy para lograr esa visión de futuro. Nosotros decimos en la visión que dentro de 10 años vamos a ser la empresa líder en Pereira, en este negocio cualquiera, ¿cierto? Entonces, pero eso no vale solamente decirlo ni escribirlo, no, yo tengo que desarrollar las actividades, las tácticas y las operaciones que tengo que comenzar a llevar a cabo desde hoy para que esa visión se haga realidad, y eso tiene que ver con la estrategia. Entonces yo planteo ese objetivo a 10 años y comienzo a trabajar hoy para conseguirlo, y periódicamente voy evaluando a ver qué tan lejos estoy entre lo que yo formulé y lo que estoy consiguiendo, o lo que consigo al final, que es como la brecha y la toma de decisiones pues, para llegar a un mejor desempeño. Ese direccionamiento, puede haber allí direccionamiento estratégico, la gestión financiera, obviamente, que es la manera como ese gestor financiero, ese director financiero, trata de optimizar la utilización de los recursos, es decir, es conseguir que el costo que tiene la empresa por utilizar ese nivel de activos que necesita para su operación le cueste siempre menos, es decir, que las fuentes de financiación sean las óptimas, las más eficientes. Porque eso nos va a generar una mayor rentabilidad y por ende nos va a generar un valor económico agregado superior, o nos va a generar un valor económico agregado. O sea, vamos a agregar valor y no a destruir. El direccionamiento estratégico, pues a partir de ese direccionamiento, la creación de valor se logra implementando 2 procesos. Primero, la adopción de mentalidad estratégica. La mentalidad estratégica, digamos que nosotros tenemos que diferenciar un poco entre lo que es importante y lo que es estratégico. No todo lo importante es estratégico, ¿no? Nosotros a veces creemos que todo lo que es importante lo llamamos y lo tratamos siempre de llamar estratégico, y no, eso no es cierto. O sea, no todo lo importante es estratégico. Lo estratégico tiene que ver con el pensamiento, con la planeación, con el largo plazo, con programar acciones hoy para lograr un objetivo en el futuro. Eso es lo estratégico. Y la implementación de la estrategia como tal, después de que ya esté adoptada o aprobada, digamos, por la Junta,
la estrategia que se va a llevar a cabo. Siempre que hablamos de planeación estratégica, estamos hablando de nivel estratégico, nivel táctico y el nivel operativo. El nivel estratégico es como el staff, la dirección, que piensa en un futuro y plantea unos objetivos de 5, 10, 15, 20 años. El nivel táctico es el que determina cómo se va a lograr eso. Y el nivel táctico tal vez son los directores, los jefes de área, coordinadores, bueno, tal. Y esa es de mediano plazo, es el cómo vamos a llevar a cabo esa estrategia. Y el nivel operativo, que es el que la ejecuta, ¿cierto? Es el día a día, es la operación, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a cambiar, cuántas unidades tenemos que vender, bueno, tenemos que producir, todo eso. Tiene que ver con el nivel operativo. Entonces siempre hablamos de nivel estratégico, largo plazo, nivel táctico, mediano plazo y nivel operativo, corto plazo o día a día. Dice que de acuerdo a este planteamiento se espera que la generación de valor sea el resultado de la estrategia como tal. Asimismo, es entonces lógico que lo primero que debe hacer una empresa es adoptar mentalidad estratégica, es decir, que desde la alta dirección y sus colaboradores tengan muy claro y definidas las características de la empresa en el futuro, es decir, saber claramente hacia dónde van y qué aspecto tendrá la empresa en el horizonte trazado desde la dirección, lo que más o menos les acabo de explicar. Esto conlleva definir con mucha claridad lo que es misión y visión del negocio. Entonces tenemos la mentalidad estratégica en el centro, la fuerza inductora. Ahorita vamos a ver qué son esos inductores como tal. La visión del negocio, el modelo y la definición del negocio como tal. Digamos que es importante ese pensamiento estratégico, esa visión estratégica. ¿Es porque mentalidad estratégica? Porque me lleva a mí a analizar el negocio, a saber en dónde estoy, para dónde voy, para dónde va el negocio, digamos, el desarrollo tecnológico de lo que yo vendo, de lo que yo produzco. Eso es muy importante. Siempre lo digo en todos mis cursos porque me parece muy importante. Mañana, niños, yo no sé cuántas veces se los he dicho, pero se los voy a volver a decir. Cuando tengan sus negocios, sus emprendimientos, cuando sean dueños de sus empresas o cuando estén dirigiendo un área importante de una empresa grande, o si ya lo están haciendo, o estén dirigiendo una empresa y tal, recuerden siempre que el día a día, la cotidianidad, se lo va tragando a uno, ¿sí? Poco a poco. Uno todos los días vende, compra, recauda, llama, corre, soluciona allí, soluciona allá. Pero ese es el día a día y eso uno lo va consumiendo. En cualquier empresa importante, en cualquier actividad importante, inclusive en la vida de uno mismo, tiene que haber un momento para pensar. En esa empresa tiene que haber alguien que se dedique a pensar, ¿sí? A pensar es ¿qué? Es mentalidad estratégica, a pensar para dónde vamos, dónde estamos, ¿sí? Cómo está la competencia, cómo está este negocio, hacia dónde tiende este negocio, digamos, qué tendencias tiene hacia el futuro. Porque el hecho de estar todos los días trabajando, a mí como que me nubla la visión. Hay alguien que dice por ahí que los árboles no te impidan ver el bosque, ¿sí? Es decir, cuando uno está en el día, uno está con lo pequeño, pero uno tiene que pensar, alguien tiene que pensar en lo estratégico, y lo estratégico es grande, lo estratégico es macro, lo estratégico es de largo plazo, lo estratégico es lo que asegura que el negocio surja y que el negocio se mantenga en el tiempo. Recuérdenlo siempre, o sea, alguien o alguna persona o el dueño de la empresa o un staff, alguna cosa, tiene que estar pensando en el negocio a toda hora. Bueno, ese direccionamiento estratégico se convierte en este aspecto de la mentalidad estratégica en un elemento sin el cual las empresas modernas no podrán, en condiciones de alta competencia, generar valor a sus negocios, en la medida que esta estrategia es el componente más importante generador de ventajas competitivas. Hablamos por aquí de implementación de las estrategias, de hacer cosas muy bien hechas, valiosas, raras, difíciles de copiar. Recuerden que siempre que hablamos de éxito con una empresa, con un producto y tal, nosotros lo que perseguimos, según la filosofía de Michael Porter, que es un gurú de la competitividad a nivel mundial, es ser diferentes. Nosotros no debemos perseguirse los más chiquitos, los más grandes, los más feos, los más bonitos, los más baratos, los más caros. No, es ser diferentes. La gente nos va a reconocer por la diferencia, ¿sí? Porque nuestro producto sea diferente, porque la experiencia que viva con nuestro producto sea diferente. Eso es lo que habla la ventaja competitiva como tal. Para clientes, mercados, empleados, dueños, comunidad, ambiente. Entonces tiene que ver esa mentalidad estratégica con satisfacer a todos los stakeholders. Los stakeholders son las partes interesadas. En una empresa, hace muchos años, esa palabra stakeholders fue acuñada, digamos, hace años en un simposio en Estados Unidos
Porque antes de eso solo se hablaba de los shareholders, es decir, de los accionistas. La empresa no le importaba sino a los accionistas y la empresa trabajaba para los accionistas. Hoy en día no, hoy en día la empresa tiene que trabajar para los clientes, para el mercado, para los empleados, para los dueños, para los accionistas, para la comunidad, para el gobierno, para el ambiente. Recuerda que el gobierno está muy interesado en la empresa, claro, porque el gobierno es un socio que tiene el 35% de la utilidad y no aporta capital. Entonces están muy interesados también. Entonces, ese es un stakeholders para generar una ventaja competitiva, rentabilidad y flujos de caja positivos y agregar valor como tal. En este proceso se deben tener en cuenta la selección de herramientas e instrumentos adecuados de implementación, definir el procedimiento e instructivos para la selección y evaluación de la inversión como tal y plantear planes de mejoramiento continuo o de Kaizen, como llaman los japoneses. Hay una herramienta que es muy utilizada hoy en día, que es el Balance Scorecard. Seguramente la han escuchado, la han trabajado en algún otro curso, en alguna otra institución. El Balance Scorecard fue una metodología creada por unos señores Kaplan y Norton ya hace unos años, que analiza la empresa, digamos, desde unos puntos de vista especiales o desde unos aspectos especiales. Esto se llama, ese Balance Scorecard es como el cuadro de mando integral, es decir, como tener en un tablero la información sobre el crecimiento y participación del mercado, la rentabilidad, la satisfacción de los clientes y la satisfacción de los empleados como tal. Ese conocimiento y crecimiento y participación del mercado se mide con unas metodologías que existen en gerencia estratégica, como son la matriz BCG, Boston Consulting Group, que miden, o la matriz de la gran estrategia, que trata de medir cuál es mi posición en el mercado como tal, o sea, qué posición ocupo yo. Yo vendo zapatos en Pereira, entonces yo quiero saber, bueno, ¿qué posición tengo yo? Tengo el 1% del mercado, el 2, el 3, el 5%. Pero también, además de saber qué posición yo ocupo en el mercado, es muy importante conocer el crecimiento del mercado para compararlo con mi crecimiento. ¿Sí es claro eso? Es decir, yo tengo un negocio muy bueno y yo crezco anualmente al 20%, pero cuando yo me voy a mirar el mercado, el mercado crece al 40%. ¿Qué está pasando? El mercado poco a poco me está desplazando. O sea, los competidores se están quedando con la torta y yo estoy desapareciendo, pero yo estoy feliz porque el 20 para mí es muy bueno. No, yo tengo que salir y compararme con el mercado. Si mi crecimiento... ¿Aló? ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Pero si el mercado cae como en este momento, ¿qué decisión qué es? ¿Incluirse, reducir personal o qué decisión toma la parte financiera? Vea, el tema es el siguiente. Usted tiene que... les voy a hacer una pregunta. Creo que ya la había hecho, pero bueno, ustedes ponen cara sorprendidos cuando yo les pregunto algo así que ya les han preguntado. ¿Cuál es la capacidad más importante que puede tener una empresa hoy en día o una persona? También es una pregunta que hago mucho. La innovación. Otra, esa es muy importante, pero hay otra. ¿No será la innovación? Esa es muy importante, pero hay otra. Empieza por A. Actualizarse. También es muy importante. Miren, la capacidad más grande que debe desarrollar una empresa y una persona hoy en día es la capacidad de adaptación. ¿Sí? La capacidad de adaptación. Si yo logro, por ejemplo, hoy en día durante la cuarentena, hay empresas que han crecido, ¿cierto? Pues porque el negocio se presta, ¿cierto? Y también porque han tenido la capacidad de adaptarse muy rápidamente a la nueva condición. Lo que pasa es que eso no es fácil, o sea, ganar capacidad de adaptación, eso no es fácil, sobre todo cuando yo soy una gran fábrica, tengo una planta montada y tengo capacidad para tener trabajando a 1000 operarios, pues eso es muy difícil, ¿cierto? Y mañana decir, venga, no necesito 200, entonces voy a reducir la planta hasta 200. No, eso es complejo, ¿sí? Yo sé que hay cosas, pero esa adaptación, es decir, en este caso, pues obviamente, claro, yo qué pretendería ahorita, pues si el mercado está decayendo en un 30%, pues que yo no vaya a decaer más del 30%, ¿cierto? Y yo estaría como en la media. Pero la tarea, ¿cuál es? La tarea es adaptarme rápidamente a la nueva condición de mercado. El mercado es el que domina todo en una sociedad capitalista como la que manejamos nosotros. El mercado es el que dicta el precio, las tendencias, las preferencias.
todo. Lo que yo tengo que hacer es rápidamente estarme adaptando a esas preferencias de mercado y obviamente pues a las nuevas demandas, ¿cierto? Yo sé que en una situación como la que estamos ahora, pues hombre, es muy difícil porque nadie la esperaba. ¿Quién iba a pensar nosotros en diciembre comiendo buñuelitos y natilla todos contentos y tal, que íbamos a estar ahora en este lío en el que estamos? Con este problema económico que se nos viene encima, que tenemos pues ya planteado. Entonces es como eso, pero básicamente, digamos, en tiempos normales es tener claro cuál es la posición mía en el mercado y tener claro cuál es el crecimiento de ese mercado como tal, porque ese crecimiento tiene que ser parecido al que yo genere. La rentabilidad que genera mi empresa, la satisfacción de clientes y la satisfacción de funcionarios. Digamos, tiene varias perspectivas, como la perspectiva financiera, el retorno sobre el capital, esta parte, digamos, de indicadores que ya se manejan, la participación del mercado, la generación de flujos de caja, el crecimiento en las ventas, el resultado operacional, la tasa de entrega, por ejemplo, para la satisfacción de clientes, la línea de productos disponibles, el número de sociedades con clientes, la investigación de la satisfacción del cliente, eso es importante, el ciclo de producción, el costo unitario, bueno, muchas cosas, digamos que muchos indicadores que se pueden medir ahí para, digamos, monitorear la empresa desde esos puntos de vista que plantean Kaplan y Norton en su filosofía de el Balance Scorecard o el cuadro de mando central. Dice, para la implementación de la estrategia es importante definir y gestionar los inductores de valor. ¿Cuáles son los inductores de valor? Esos inductores se clasifican en 3 categorías. Los macroinductores, que son la rentabilidad del activo y el flujo de caja libre. Es decir, ¿de qué vivo yo como empresa? De un flujo de caja libre, de una generación diaria de efectivo, del ego, efectivo generado por la operación. O también lo llamamos la GIF, que se llama la generación interna de fondos. Es la fuente idónea de financiación que debe tener una empresa. Es decir, yo no me debo financiar ni con socios, ni con proveedores, ni pues con proveedores, si no me cobran, está bien, ni con bancos y tal, sino financiarme desde mi propia operación como tal. Los inductores operativos y financieros, como la productividad del activo, son otros indicadores, la productividad del capital de trabajo como tal, el margen de EBITDA, el costo de capital, y los inductores estratégicos como la tasa de reinversión, las competencias esenciales y los microinductores, o cada una de esas actividades muy pequeñitas que me puedan generar a mí valor como tal. Además de estos parámetros dados por los inductores, resulta de gran importancia algunos aspectos en la valoración. Hoy en día, cuando hablamos de valoración de empresas, las empresas hoy en día ya no valen por lo que tengan en activos, sino que valen por la capacidad para generar flujos de caja libre. Ese es el valor real de una empresa. Hay algunos, para eso no hay unas fórmulas mágicas, hay algunos, digamos, expertos en finanzas que dicen que yo puedo tomar el flujo de caja libre de una empresa y multiplicarlo por 5 en un horizonte de 5 años. Y multiplicarlo por 5, ¿cierto? Y eso me daría más o menos el valor de la empresa, sin tener en cuenta siquiera... Esperen un segundito, por favor. Sin tener en cuenta siquiera cuánto valen los activos. Realmente los activos hoy en día no tienen una gran importancia dentro de esa valoración. Entonces la empresa vale es por la capacidad que tenga de generar flujos de caja libre, o sea, de generar efectivo como tal. Esos aspectos relacionados con el valor de una entidad sirven de guía para muchas decisiones empresariales y personales. Los análisis que de allí se derivan deben realizarse con la suficiente objetividad, habilidad, sofisticación, pues utilizando software, utilizando muchas herramientas pues para minimizar la incertidumbre o para llevar a valores un poco más certeros, digamos, sobre esa misma valoración. Son varias las razones por las que puede llegar a ser necesario valorar una empresa. Puede ser ¿por qué? Pues porque alguno de los socios se quiera salir, ¿cierto? Entonces los otros le vayan a comprar una parte. Porque haya otra empresa interesada en comprar la operación como tal. Porque se necesite por una situación financiera particular.
Entonces, hay muchas razones, digamos, por las que porque se quiere vender, por ejemplo. Entonces, necesitamos saber cuánto vale para saber cuánto pedimos por ella, si la queremos vender. Con una decisión también, como parte de la empresa. Eso, digamos, es muy normal hoy en día. También por el deseo de capitalizar, en un momento dado, hay un socio que quiere entrar y obviamente pues para darle la participación, pues yo necesito saber cuánto vale esa participación para saber cuánto le vamos a pedir para que él entre al negocio. Por la capitalización a través de los IPOs, las ofertas públicas iniciales, que tiene que ver con el mercado de valores como tal. También para eso se hace valoración. Por la disolución de una sociedad conyugal, por la distribución de una herencia, por la cesión de participación accionaria. Bueno, muchas razones hay para generar una valoración, generarle una valoración a la empresa. Mantener el modelo de valor de la empresa permite evaluar en cualquier momento el efecto de eventuales decisiones. O sea, cuando yo manejo la empresa bajo la filosofía de la gerencia del valor, yo tengo más fácil estimado el valor de la empresa como tal ante una eventualidad. Una venta, por ejemplo. Bueno, esta teoría nos habla por aquí de una popular medida asociada con la medición de la creación de valor y que es igual al de la empresa. Bueno, también por pares se puede evaluar el valor se puede determinar el valor de una empresa. Y por último, la valoración de activos intangibles. Hoy en día hablamos del capital intelectual, es decir, se dice que las empresas ya no valen, obviamente, lo que les contaba ahorita, lo que valen en los libros, sino que valen por el mercado bursátil, por ejemplo, por la multiplicación del número de acciones que estén al aire y el valor de la acción hoy, sí, la cotización de la acción hoy. Se dice, por ejemplo, que una marca como Coca-Cola, por ejemplo, vale en el mercado bursátil, o sea, allá afuera, vale 10 veces más lo que valen sus activos. O sea que ya no la podríamos vender por lo que valen los activos, ¿cierto que sí? No sería ese el valor, porque está ya sobrevalorada, es decir, es una empresa que ha ganado prestigio y ha ganado valor en un mercado internacional, pues a través obviamente del prestigio, de la calidad, de todas esas cosas que conocemos. Entonces, hablamos de esos intangibles que le dan valor a la empresa como tal. Entonces, por eso es que hoy en día no podemos valorar con base en los activos fijos, con los activos que tenga una empresa, sino con base en la capacidad de generar flujo de caja libre. Solamente con eso podemos llegar al valor de una empresa. Niños, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, listo. Por último, sobre ese tema, para que entremos a hacer como el resumencito de lo que vimos durante el curso y entremos al examen final. ¿Cómo les fue con el tallercito de gerencia del valor? Estaba muy fácil, yo lo vi ahorita y como que a todos les fue bien. Pues... Sí, profe, es que era muy similar al que usted había explicado la semana pasada. Listo, perfecto. Solamente para que tengan en cuenta una cosa, recuerden siempre entonces que hablamos de generar valor y de destruir valor. Depende cómo estén los dos indicadores, la rentabilidad del activo y el costo de capital promedio ponderado, de esa diferencia. Y recordemos siempre, no se nos olvide, muchachos, que el valor económico agregado está dado por la diferencia entre la rentabilidad del activo y el costo de capital promedio ponderado. Eso lo deben tener anotado por ahí en apuntes, no sé, para que no les va a olvidar. ¿Listo, muchachos? Bueno, voy a asumir que sí. Bueno, esta fue la tabla de contenido por el mapa de la asignatura que nosotros subimos para este curso. Nosotros empezamos por allá, en la tutoría 1, en la 2, hablando sobre los objetivos financieros, sobre las decisiones financieras. Nos pusimos de acuerdo en esos 3 tipos de decisiones financieras que toma ese director, digamos, de finanzas. Luego nos metimos a analizar el sistema financiero colombiano, hicimos unas exposiciones muy buenas sobre los componentes, digamos, o algunos de los componentes de ese sistema financiero colombiano. Luego miramos un poquito de historia
de ese sistema financiero colombiano y entendimos un poquito cómo funciona, es decir, cómo se articula y en esencia para qué está ese sistema financiero, cuál es el papel que cumple dentro de la sociedad colombiana y digamos cuáles son los objetivos, cuáles son sus fines últimos, qué es lo que soporta ese sistema financiero. Miramos el objetivo de los sistemas financieros, miramos algo sobre el Ministerio de Hacienda, que es como el ente que regula el sistema financiero como tal, un poquito sobre la historia del Banco de la República, nos contaron también, y lo vimos desde el módulo, organismos de vigilancia y control. Luego pasamos a ver una unidad 2 que hablábamos de rentabilidad y riesgo, decisiones de inversión, aspectos a tener en cuenta en las decisiones de inversión, decisiones de financiación y de dividendos. Luego entramos a mirar lo que fue el costo de capital y aprendimos a calcular el costo de capital. ¿Para qué calculamos nosotros el costo de capital? ¿Quién me dice? O bueno, les cambio la pregunta. ¿Qué es el costo de capital? Bueno, es para ver si la empresa está produciendo lo que... Pero bueno, te cambio la pregunta. ¿Qué es el costo de capital? Lo que vale tener pues todos lo de los activos y eso. Pues. Exacto, es el costo, es lo que me cuesta como empresa, lo que me cuesta sostener un nivel de activos X. ¿Cuál nivel de activos? Pues el que yo necesito, ¿cierto? Yo necesito 3 máquinas, 5 carros, una planta, unos computadores, ¿sí me entiendes? Esos son los activos, yo los tengo que tener ahí, pero los tengo que financiar de alguna manera. Y esa financiación cuesta. Ese costo de capital, entonces, es el promedio del costo de las fuentes con las que yo sostengo ese nivel de activos como tal. Eso es. El costo de capital es lo que le cuesta a la empresa sostener su nivel de activos. También hicimos un ejemplo pues para el cálculo del costo de capital, hicimos un taller, lo miramos en la tutoría y comparamos ese costo de capital con la rentabilidad del activo, que es básicamente para eso que lo hacemos, ¿cierto? Para determinar la rentabilidad, como ya lo dijimos ahorita, lo dijo la compañera, para determinar la rentabilidad y compararla pues frente a unos pares o frente a un mercado o frente a unas expectativas que tengan unos inversionistas en el proyecto como tal. Entonces miramos la diferencia entre el costo de capital o la relación entre el costo de capital y la rentabilidad del activo. Luego en la unidad 3 miramos unas decisiones de inversión, pero estas decisiones habíamos dicho que eran unas decisiones que no son las que habíamos hablado en el inicio, sobre en qué máquinas o qué activos comprar, sino unas decisiones que se tienen que generar cuando la empresa se satura y genera mucha caja, es decir, ya no tiene más en qué invertir en materia prima o en producto terminado, sino que le queda dinero, entonces tenemos que salir al mercado de valores. Entonces vimos cómo funciona más o menos el mercado de valores, cuáles son los principales elementos, vimos el funcionamiento de la bolsa de valores, de los indicadores, la estructura de la Bolsa de Valores de Colombia, el mercado de los derivados financieros. Luego en la unidad 4 pasamos a mirar la administración de capital de trabajo, que tiene que ver entonces dentro de una gestión financiera y dentro de un análisis que yo entro a realizar en cualquier empresa como gestor financiero. La administración de capital de trabajo, porque la administración de capital de trabajo me dice cómo están los indicadores de actividad de la empresa, cómo está manejando el día a día, cómo está manejando esa generación interna de fondos, qué tanto está soportada, digamos, en un manejo, digamos, adecuado del capital de trabajo, que es el que yo utilizo para pagar, digamos, ese activo corriente con el que yo pago esas deudas de corto plazo que representan el pasivo corriente. También hicimos un ejercicio sobre eso. También... ¿Sí? Una pregunta ahí sobre capital de trabajo. Es que en el taller que usted nos dejó, de ese ejemplo, usted puso un comentario que estaba mal calculado los KTN, KTNO y KTO, pero no sé si era porque había que incluir clientes
Yo quedé con esa duda, no sé. Pues no sé, puntualmente lo podemos hacer ahorita por el interno, ¿verdad? Como no me acuerdo, digamos, realmente. Yo traté de hacer los comentarios puntuales en cada una de las entregas, ¿sí? Para justificar la nota, obviamente. Pero pues como recordar en ese momentico, no. Escríbame ahorita por el interno y lo revisamos, ¿vale? Bueno. Definir entonces esa política capital de trabajo, la definimos entre moderada, conservadora y agresiva. Y por último, entramos a ver lo que es la gerencia del valor. Aprendimos a calcular por dos metodologías cómo se define el valor económico agregado. Recordemos que ese valor económico agregado puede ser positivo o negativo, si estoy generando valor o si estoy destruyendo. Que es toda una filosofía, digamos, para manejar el desempeño de una empresa como tal. Que es como, digamos, la manera de calcular qué tan rentable o qué tan viable es en general, digamos, el proyecto como tal. Bueno, hasta ahí lo que vimos hoy, pues a eso nos dedicamos durante estas 8 tutorías. No sé si tengan dudas, muchachos, preguntas, reclamos. Profe, una cosita, un libro sí, así como bien interesante sobre este tema de gestión financiera, toma de decisiones. Sí, yo tengo uno muy bueno sobre decisiones financieras, tengo varios sobre decisiones financieras básicas que no, digamos, no son muy, ¿cómo le dijera yo? No son muy conocidos, ¿sí? Pero son muy buenos, son digamos, de algunos profesores que yo conocí en la maestría en Manizales. Y hay unos libros bien interesantes y muy bien, sobre todo, sabe que muy bien explicaditos, muy digeribles, porque es que esa terminología financiera a veces lo agobia a uno. Hágame un favor, ¿con quién hablo? Con Juan David. Juan David, escríbame o mándeme un correíto y recuérdeme el tema y yo por ahí le devuelvo algunos temas, ¿listo? Dale, profe. Listo, pues, bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, listo. Entonces, les voy a habilitar entonces el examen, ¿sí? Para las 4:30, en 5 minuticos. ¿Y cómo quedamos nosotros? Entonces, quedamos en que le damos cierre hoy al curso. Y yo me comprometo de aquí al martes tener ya todas las notas subidas en Odin, por favor. Les pido muy encarecidamente que la revisen rápidamente, ¿sí? La revisen el miércoles o el jueves y tal, para que no me vayan a estar haciendo reclamos por allá en diciembre o en enero. Sino que las tengamos listas ahorita. ¿Vale, muchachos? Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe. Bueno, aquí les estoy habilitando entonces el cuestionario para las 4:30 en 5 minutos. Listo, muchachos, ya quedó habilitado. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dudas, observaciones, muchachos, solamente me resta darles las gracias por la atención, por la participación en el curso. Les ofrezco excusas por lo de pronto malo que se hubiera presentado dentro del curso como tal. Les recuerdo que por aquí estoy muy a sus órdenes en lo que les pueda colaborar académicamente. Y no, pues nos veremos en otro curso por ahí más adelante. Les recomiendo, eso sí, vuelvo y lo repito muy especialmente, aquí al miércoles o jueves, por favor entren a Odin y revisen las notas. Recuerden que además de ser una responsabilidad mía, muchachos, es una responsabilidad de ustedes, verificar las notas que estén correctas en el sistema. Entonces, los dejo entonces en la presentación del final. Muchas gracias por todo, muchachos, Dios los bendiga, cuídense mucho. Muchas gracias a usted, profe. Que Dios lo bendiga también. Muchas gracias. Todo lo que nos enseñó. Muchas gracias.
Gracias a usted, profe. Muchas gracias. Yo voy a dar por terminada la tutoría, entonces quedamos por WhatsApp, por cualquier eventualidad o cualquier, pues no dudas sobre las preguntas, obviamente, pero cualquier tema que se presente, con mucho gusto. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.